México es un país mega diverso. Sin embargo, tiene ciertas características que lo hacen ser mega diverso y cuando le pregunto a la gente qué lo hace ser mega diverso, ellos me contestan, tiene muchas especies. Claro, México tiene muchas especies, pero no solo eso es lo que lo hace mega diverso. Así que si quieres saber qué es, prepárate tu café, toma tu pluma, una libreta y déjame que te ponga en contexto. Dentro de todo el mundo, se ha calculado que hay 8.7 millones de especies en total, de las cuales solo 2 millones han sido descritas o encontradas. Eso significa que 6, casi 7 millones de especies están en el mundo y todavía no las descubrimos o todavía no las describimos. ¿En dónde se esconden? No lo sabemos. Realmente son muchísimas. Y el mundo es tan grande que no sabemos dónde están. Lo impresionante de esto es que de estas 2 millones de especies, el 70% de esas especies se encuentran descritas en únicamente 17 países del mundo. A estos países los conocemos como megadiversos. No es esto lo que los hace megadiversos, pero es impresionante que sean solo 17. Es decir, que en el resto del mundo hay solo un 30% de especies. Además de esto, lo impresionante es que estos 17 países solo abarcan el 10% de la superficie mundial. Esto los hace que el 70% de las especies estén concentradas en un pequeño espacio. A esto lo llamamos un hotspot de donde yo vengo, ¿no? De mi mundo biológico. ¿Qué nos referimos? Son áreas donde se concentran grandes cantidades de biodiversidad o de especies distintas. Además de eso, México alberga un 10% de las especies totales del mundo. Imagínense que México solo albergue el 10% de todos esos 2 millones de especies. Es muchísimo. México quiere decir que tiene una cantidad de especies enormes, pero como dije hace un momento, esto no es lo que lo hace un país megadiverso. Existen ciertos criterios que tienen que cumplir y vamos a irlos viendo uno por uno. Número uno, cualquier país megadiverso debe de contar con más de 1.500 especies de plantas y juntándolo con el segundo criterio, al menos 5.000 de estas plantas deben ser endémicas. México tiene 23.385 especies de plantas vasculares. Es decir, ya contamos con uno de los criterios. Y además de esto, se calcula que el 54% de las especies de las plantas vasculares que tiene México son endémicas. Estamos diciendo que prácticamente 15.000 de las plantas de México son endémicas. Conocemos nosotros muchas, aunque creamos que no. Los grupos representativos de México de plantas endémicas, nosotros conocemos varias, como por ejemplo el grupo de las cactáceas y el grupo de los pinos. Y algunas con importancia cultural las conocemos muchísimo porque las usamos nosotros en nuestros eventos, en nuestras festividades, como por ejemplo es la Nochebuena o les iba a decir crisantemos, pero son cempasúchil. Y existen otras que utilizamos con propósitos medicinales como es el peyote. El criterio número 3, tener ecosistemas marinos dentro de nuestro país, ¿no? El país tiene que tener ecosistemas marinos y México se encuentra en una de las mejores ubicaciones de todo el mundo. América en general se encuentra entre dos mares increíblemente ricos de especies. Son el Atlántico y el Pacífico. Nosotros tenemos, además de todo esto, al Golfo de México y al Golfo de California. Cada uno de ellos presenta diferentes biomas que nos permite tener mayor cantidad de especies. Y sumándole a esto, tenemos que podemos encontrar diferentes biomas, así como en Minecraft. Tenemos diferentes biomas que podemos sumar a todo esto, ¿no? Tenemos bosques de kelp, tenemos arrecifes de corales, que dentro de estos lugares acumulan gran cantidad de especies y gran cantidad de diversidad. El cuarto es que tenemos que tener gran variedad de ecosistemas terrestres. Estos ecosistemas terrestres, pues, así como marinos, tenemos muchísimos. Nosotros sabemos que aparte de todo, México se encuentra en una región ubicada donde tenemos dos bioregiones o ecorregiones que diferencian a México en norte y sur. Lo conocemos como neotropical a la zona que está hacia abajo y como neártica a la zona que está hacia arriba. Es decir, que el norte y el sur cuentan con características tanto faunísticas, florísticas, de suelo, que son diferentes y que les permiten contener diferentes tipos de especies y diferentes diversidades. Dentro de México, biomas terrestres, tenemos cerca de 9 biomas distintos, lo cual nos permite tener una gran diversidad faunística distinta, lo cual es el quinto criterio, tener una alta cantidad de especies faunísticas. Para ponerlos en contexto,
México cuenta con al menos 2.600 especies de peces, con 411 especies de anfibios, 988 especies de reptiles, 1.100 especies de aves y con 533 especies de mamíferos. Eso, aunque no lo parezca, es muchísimo. México tiene que tener un alto porcentaje de endemismo. Esta es otro de los criterios súper importantes dentro de los criterios para ser megadiversos. Deberíamos de saber nosotros que México es el número 1 en endemismos de reptiles, el número 2 en endemismos de mamíferos y el número 4 en endemismos de anfibios. Es decir, que aunque las especies parezcan ser pocas a los números que comenté, hablándoles de millones, pues tenemos un gran número de endemismos por la diversidad de terrenos que tenemos nosotros aquí, la diversidad de biomas que tenemos dentro de México. Y por último, uno de los que me parece más importante y más interesantes como criterios es el poseer una diversidad cultural asociada a la biodiversidad. Es decir, que además de estos endemismos o esta diversidad, nosotros debemos de tener una importancia cultural hacia estos organismos. Y tenemos muchísima y muchísimos ejemplos. Podemos, por ejemplo, nombrar al águila real, que la conocemos por su nombre científico como Aquila chrysaetos. Aquila chrysaetos es la especie que nosotros vemos dibujada en nuestra bandera, que la vemos dibujada al reverso de nuestras monedas. Esto es porque forma parte de una leyenda en la cual México fue construida de acuerdo a una señal, la cual fue ver a una serpiente comiendo una serpiente, a ver un águila comiéndose una serpiente, ¿no? Donde vemos esta águila comiendo esta serpiente, nuestros antepasados prehispánicos decidieron construir la Ciudad de México, una ciudad icónica para el país, el cual ha sido visitada por muchísima gente y sigue impresionando a todo mundo. Luego también tenemos a otro animal importante que es el Ambistoma mexicanum, o lo conocemos como el ajolote, ese pequeño renacuajo rosadito que a nosotros nos encanta. Pues este animal tiene una importancia ecológica impresionante, que es ser un controlador de plagas como insectos o lombrices. Además, cuenta con unas características muy padres que son, por ejemplo, la regeneración de su propio cuerpo. El ambistoma mexicano puede cortarse una patita y recuperar la patita en un término de algunos meses. Tiene una importancia cultural muy interesante, que es la de la mitología náhuatl. El ajolote es la encarnación acuática de Xolotl, el dios azteca de la muerte y el inframundo. Además, la palabra axolotl o ajolote viene del náhuatl y significa monstruo de agua. Por último, actualmente, este protagoniza billetes, nuestros billetes de 50 pesos, se ven súper bonitos y deberíamos de tener todos uno en la casa. Ya acabar con dos plantas para representantes culturalmente. Esta la descubrí yo hace poco, es la biznaga. La biznaga es un cactus con una importancia muy grande porque ayuda a contener el agua de las lluvias y así permite que el suelo siga siendo fértil y se puedan seguir sembrando cosas en él. Sin embargo, nosotros tenemos una importancia cultural enorme porque en México conocemos nosotros lo que es la rosca de Reyes. La rosca de Reyes, si eres de mi época, si naciste en mi mismo año, probablemente no te guste ese dulcecito que le ponen arriba a la rosca de Reyes. Se llama acitrón. Ese dulce tradicional de México es proveniente de la pulpa de la biznaga. La biznaga es tomada para realizar este dulcecito y colocarlo encima. Actualmente la biznaga se encuentra en peligro de extinción y está prohibido que hagamos esto, pero obviamente sabemos que en alguna parte lo están haciendo. Por último, les quiero hablar de la Nochebuena. La Nochebuena tiene un valor cultural enorme en México, ya que su historia conecta con tradiciones indígenas, prácticas coloniales y algunos avances científicos, ya que se sabe que tiene algunos usos medicinales. Pero me encanta esta planta porque es conocida por los aztecas o era representativa con los aztecas porque ellos creían que el color rojo de sus hojas, ojo, esto es muy importante, son hojas, no es su flor, ese color rojo son hojas y se les conoce como brácteas. Brácteas son hojas especiales para proteger la flor de la planta. Creían ellos que este color rojo representaba la sangre de los sacrificios que ellos hacían y era la forma en que los dioses se la mostraban a ellos. Entonces ellos empezaban a utilizar estas flores para decorar o para adornar. Actualmente nosotros las utilizamos en, bueno, la época en la que salen las flores, que son en invierno para decorar durante la Navidad. Son súper bonitas. Gente, como conclusión, obviamente, México es un país diverso.
¿sí? México es un país diverso y tiene muchísimos animales, muchísimas cosas, pero no es solamente porque tenga muchísimos animales que México es un país megadiverso, porque también tenemos una diversidad grande en tierras, en mares, montañas, tenemos una diversidad no solo de animales, sino también de flora, de fauna, y además de que tenemos un endemismo enorme. México es una de las zonas más importantes del mundo por contener una gran cantidad de especies y debemos de cuidarlo y protegerlo como debe de ser y como es debido. Espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Nos vemos en otro video y yo me retiro. Hasta luego.